partir de este momento la coordinación y ahí vamos, pero que conversen ustedes, no es simplemente responder, porque pues la capacidad de respuesta, ustedes tienen más elementos de juicio y de valoración que las que puedo tener yo mismo, entonces abramos una conversación y tú vas manejando a estos 43 participantes. Gracias, Jorge Humberto. Lo primero, va un aplauso virtual que todo el mundo quiere darte en este momento por una maravillosa presentación que nos ha ilustrado tremendamente sobre un tema tan crucial. Sin más, quiero que vayan abriendo los micrófonos. Como siempre, vayan levantando su manito azul, no la física porque no alcanzo a verlos a todos, pero la manito azul que pueden encontrar debajo de su lista de participantes para pedirle el orden de la palabra para comentarios y preguntas. Y como sé que son muchas, les ruego que sean lo más breve posible para mejorar el intercambio de opiniones. Hay una pregunta que salió en el chat de Jorge Luis, desde Perú, Jorge Luis Puerta, y pregunta que cuál ha sido el papel de la Javeriana en la polarización política colombiana. No sé si quieres responderla, tiene que razón en esto o prefieres dejarlo para después. Pues si quieres, de una vez hago un pequeño comentario. La Javeriana se la está jugando toda por la reconciliación y la paz. Y esto lo hacemos, lo hemos hecho de muchas maneras. Por ejemplo, en Cali, a través del Instituto de Estudios Interculturales, se ha convertido en un referente y un lugar de encuentro muy, muy importante para la conversación, comunidades indígenas, comunidades afro, sector de la caña de azúcar, gobierno nacional. Muchas de estas conversaciones y muchos de estos procesos que hemos realizado los hacemos con una enorme discreción, pero estamos absolutamente jugados por la reconciliación y la paz. No entramos en el debate directo de referendo sí, no, sino no podemos seguir en esta polarización y tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que tener un proyecto incluyente de país, de modo pues que estamos en ese sentido como muy por encima del debate partidista, somos muy cuidadosos en cuanto a los interlocutores que invitamos a la universidad para que haya un equilibrio. No queremos que nos perciban ni gobiernistas ni antigobiernistas, queremos que la universidad sea, como lo dice hermosamente en piedra. La sede original de la Universidad Javeriana fue el actual Museo de Arte Colonial en Bogotá, y en esa portada de piedra dice 1623, que fue el comienzo de la Universidad Javeriana, y dice Sapientia edificavit sibi domum. La sabiduría se construyó una casa. La Universidad Javeriana quiere ser casa de la sabiduría que albergue todas estas conversaciones y discusiones en un ambiente de pluralismo, de respeto, donde no se permiten explicaciones. Bienvenidos todos a conversar, y esto ha sido, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales ha jugado un papel muy importante, la Facultad de Ciencias Jurídicas, ahí hemos estado muy de cerca con varias universidades, la Universidad Nacional y otras universidades del país, y los alemanes, el Instituto Capaz, que es un instituto por la reconciliación y la paz. O sea, casa de la sabiduría, donde se debaten todos estos problemas con gran altura y se buscan soluciones. No es el lugar para levantar el puño y descalificar a nadie. Pidió la palabra Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Jorge Humberto, buenas tardes. Silvio, ¿qué tal? Pues, ¿cómo ha estado? Excelente presentación y realmente pues que se ve la profundidad y el manejo que tienes del tema. Una pregunta. Realmente de los principios clásicos que tú hablas de autonomía, igualdad y solidaridad, especialmente el de autonomía, está siendo en este momento muy cuestionado por el manejo de los algoritmos. ¿Cómo hacen ustedes en la Javeriana para preparar a los estudiantes en el manejo de los algoritmos? Algo que decías tú
de superar la Wikipedia y profundizar más con los algoritmos que están manejando tanta autonomía a todos los niveles. Yo te respondería, Silvio, tú que eres hombre de universidad, porque has estado vinculado durante tantos años a la universidad, vemos que estás muy metido en estas conversaciones. Yo diría, hay una forma de tratar esto entre los que se están formando como profesionales de la salud y hay una forma de tratar esto con los que están como en las carreras tecnológicas. Con los que están trabajando, los que están formando como profesionales de la salud, la metodología de la revista, que es el análisis de los pacientes de un grupo de profesores junto a un grupo de estudiantes, esto va generando una mirada incluyente que permite valorar aspectos humanos, aspectos clínicos, aspectos económicos, de modo que ese aprender a manejar esto en equipos interdisciplinarios a través de un debate permite introducir las preguntas que en otro contexto serían inoportunas, pero en un ambiente universitario de debate entre diversos tipos de especialistas, no hay pregunta impertinente, ni el profesor puede descalificar al residente por atrevido ni por irrespetuoso, ¿no? Todo vale en un ambiente de debate académico. Y con los estudiantes de las tecnologías, lo que estamos haciendo con los ingenieros y en estas maestrías incipientes decía ahora, de inteligencia artificial, ciberseguridad, IoT, etcétera, es tener debates. En este momento, hay un expresidente, uno de los expresidentes de Microsoft, un colombiano, Ayala, ¿cómo se llama el nombre? Si en este momento se me escapa. Es un hombre de un altísimo perfil, es un hombre que terminó, pues se retiró ya de Microsoft, es un académico de altísimo nivel, participó en la misión de sabios y con él hemos venido como diseñando, con la ayuda de él, lo que significa el desarrollo de una ética digital. De modo que, porque él, Ayala, habiendo estado en las entrañas mismas de ese monstruo tecnológico que es Microsoft, conoce perfectamente todas las implicaciones y los potenciales usos para bien o para destrucción de las tecnologías. Y fundamentalmente es a través no de clases teóricas, porque eso no tiene sentido, sino de análisis de situaciones concretas, del mal uso de los algoritmos, etc. Entonces, que entiendan el problema humano, que entiendan las implicaciones éticas, que entiendan lo que significa disponer de la información de los seres humanos y a partir de eso entonces que empiece la reflexión que realizarán allá los expertos, pero fundamentalmente es introducir la pregunta ética y el debate humanístico en el análisis de situaciones concretas que se han producido en estas grandes empresas de la tecnología. Sería como una metodología, pero el tema es tremendamente complejo. Gracias, Silvio. Gracias, Jorge Humberto. La palabra, Carlos Torres. Adelante, Carlos. Gracias, Darío. Jorge Humberto, felicitaciones, una presentación magnífica de toda la evolución del tema. Yo quisiera hacer unos comentarios quizá un poquito diferentes a lo que se esperaría, pero bueno, estoy basado en la experiencia que he tenido. Y resulta que, tú me corregirás, ha ido evolucionando el concepto de lo que es el hombre en relación con la naturaleza. Y tú me presentaste muy bien la última presentación. Lo último en Guarachas lo presentaste ahora. Sin embargo, cuando uno está metido en el campo, en las empresas, en las decisiones, comienza a ver que la cosa no es tan fácil. Nosotros íbamos hacia el humanismo, que el hombre va a ser el centro del universo, el centro de la actividad. Y había todas las citas que se quiera sobre esa cultura en que lo religioso predominaba. ¿Eso continúa? Ese humanismo, esa
tinte de humanismo? Sí, aparentemente sí, pero no tan claro porque ya es muy alejado de lo religioso por lo que tú explicaste. Pero han introducido otro concepto y es que el hombre es el gran depredador. Entonces lo que somos es una serie de especies que habitamos este planeta, de las cuales una especie, el hombre, resultó el depredador de todos. O sea, comienza a tener un valor muy importante el hombre y los valores que cultiva. Y en la toma de decisiones misma comienza a haber problemas serísimos. Permítame una cifra y un ejemplo nada más. Se producen 100 millones y se comercializan y se gastan 100 millones de barriles diarios de petróleo en vivir lo que nosotros vivimos. El mundo que está viviéndose consume eso. Han tratado de traer lo que llaman energías limpias, y es verdad, son energías limpias, pero cambiar todo el mundo que está hecho en base a carbón y petróleo, en base a discursos, es muy difícil, no se ha logrado. Y los proyectos son proyectos relativamente muy pequeños comparados con la gran tarea de cambiar las fuentes de energía. Ayer precisamente murió el profesor Molina, el único premio Nobel mexicano, y lo fue por haber encontrado el problema de la capa de ozono. Y es un buen ejemplo de cómo el hombre desarrolló una tecnología que produjo un mal, que fue la destrucción de la capa de ozono. Pero el mismo hombre descubrió que eso era lo que estaba pasando, tomaron las medidas y eso se ha venido corrigiendo. ¿Cuál es la posición que puede uno tomar? Tú lo dijiste bien, no podemos devolvernos hasta antes de que Colón descubriera. ¿Cuál es el mundo que los ecologistas quieren que vivamos? El mundo antes, cuando tú lo narraste muy bien, cuando estaba antes de nacer yo, antes de la guerra mundial, antes de la tendencia de la Edad Media. ¿Cuál es el mundo que desean? O simplemente es negarse a aceptar una serie de hechos porque somos los grandes depredadores de la humanidad. Excúsame que el enfoque quería darlo un poquito y agradezco tus comentarios. Gracias, Carlos. Y Claudia, qué rico verte. Así en tiempo no nos veíamos. Muy bien. Tú lo dijiste al principio, la cosa no es tan fácil, la cosa es complicadísima, pues ese es el debate mundial en este momento. El debate mundial en este momento. Ciertamente ha habido un desplazamiento del eje, como tú lo dices muy bien, la apuesta durante mucho tiempo fue el antropocentrismo. Es decir, una visión, una cosmovisión teniendo como eje al ser humano. Ahora bien, en este momento surgen interrogantes críticos muy fuertes hacia ese antropocentrismo que ha llevado a un desbalance tremendo en las relaciones con el entorno. Estamos gastando más de lo que la naturaleza nos puede dar, estamos consumiendo los recursos de las generaciones del futuro. Entonces, ese antropocentrismo, que tenía un profundo sentido, desbordado, pues ha traído unos efectos absolutamente desastrosos y el cambio climático es una de las manifestaciones más dramáticas. Entonces, el eje se está desplazando del antropocentrismo al biocentrismo, es decir, que la vida, ese sentido de que todo está conectado con todo, sea el centro y sea el foco de interés. Nosotros entonces tenemos que revisar las relaciones que hemos establecido con el entorno, porque hemos roto los equilibrios con las consecuencias nefastas que estamos viendo. Como decía, no es una nostalgia a los tiempos pastoriles ni la evocación de una Arcadia feliz, sino que es que realmente el incendio, la deforestación, la contaminación de los ríos, todos estos venenos de la minería ilegal circulando por los ríos y por los océanos es absolutamente dramática. Yo creo que hay un tema muy interesante en el que se ha avanzado bastante, Carlos, y tú has estado muy metido en este mundo,
y es el tema de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que en esto ha habido una evolución sumamente interesante y yo he tenido conversaciones muy de fondo con empresarios. Estoy en el Congreso, el Consejo Privado de Competitividad, donde están los cacaos de las 40 empresas más importantes del país. En un comienzo, la visión de la responsabilidad social empresarial se entendía como una fundación que establece la empresa y atiende una escuela, pone un dispensario, presta unos servicios, y con eso se pensaba que se estaba teniendo sensibilidad social frente a los dramas de la pobreza y del subdesarrollo. Y teniendo esa fundación y dedicando esos recursos para llevar adelante determinada obra social, pues el foco central de la junta directiva y del gerente de la empresa y de sus subgerentes, o del presidente y sus vicepresidentes, era generar los máximos dividendos para los accionistas. Ese concepto, afortunadamente, se ha transformado bastante. No se trata de pensar exclusivamente en los dividendos para unos accionistas, sino que se trata de pensar en el bienestar y el mejoramiento de todos los stakeholders. Antes la lectura era accionistas, empleados, proveedores, el entorno social. Ya lo decía Manuel Carvajal hace muchísimos años, en los años 70, Carvajal Sinisterra. No podemos hablar de una empresa sana y boyante si está en un entorno enfermo. De modo pues que esa visión de la responsabilidad social empresarial que piensa en todo el conjunto de los stakeholders, de todas las personas que están vinculadas a ella, es una lectura completamente diferente. Yo creo que en esto ha tenido un avance tremendo el empresariado colombiano. Por lo menos veo unas sensibilidades muy interesantes y unos logros muy interesantes, sí. Y el tema de las energías limpias, yo creo que el tema de las energías fósiles, pues ya estamos viendo los efectos absolutamente desastrosos. Por lo tanto, hay que generar estímulos para que precisamente esas grandes empresas se encuentren interesante, rentable y eficiente el manejo de las energías limpias. Ahora, esto implica unas modificaciones legales y aquí hay varios abogados y todo. Leí algo, ha sido tremendamente complicado, por ejemplo, en La Guajira, permitir el uso, digamos, la instalación de las torres de energía eólica por las consultas a las comunidades, etcétera. Esto hay que buscar alguna salida y tiene que tener algún manejo jurídico y político, porque no podemos seguir poniendo los palos en la rueda aún. Hay países europeos que ya tienen en su agenda la superación del carbón, la superación del petróleo y la generación por otros medios. Esto es cuestión de... Estamos en una sociedad capitalista, me siento muy cómodo en la sociedad capitalista, no reniego para nada del capitalismo. Necesitamos que la sociedad capitalista genere unos incentivos económicos para desestimular, por una parte, los fósiles y para estimular el uso de las energías limpias, pero de eso ustedes son los que saben, ustedes los economistas y los ingenieros son los expertos en estos terrenos. Gracias. Gracias, José Humberto. Juan Manuel Pérez, eres bienvenido al grupo y como nuevo nos tienes que dar una brevísima ¿quién eres? Cuéntanos. Antes de Juan hacer Manuel es un ilustre biólogo, inteligentísimo y muy bien formado y experto en bioética. Por lo menos de cabeza brillante, dicen algunos. Bueno, muy bien, Darío, muchas gracias. Muchas gracias también a Jorge Humberto pues, por las palabras, por la conversación. Yo soy ex jesuita también, como muchos acá. Fui hermano en la Compañía de Jesús. Estuve 10 años, del 2005 al 2015. Actualmente vivo en Cali, estoy casado y soy profesor de la Facultad de Humanidades de la Javeriana Cali. Profesor de teología y de ética, de bioética, ética empresarial. Bueno, todo lo que le pongan ética ahora me están dando a mí. Y su título más importante, sobrino de Humberto Sánchez Acef, alias Crispín. Hágame el favor, reconozca el pariente. Sobrino de Humberto. Ahí con nuestras discusiones teológicas y transhumanistas. Fanático de Harari. Bueno, muy bien. No, muchas gracias, Jorge Humberto. Pues yo pues tendría muchas cosas que decir, pero simplemente quería preguntarte si compartimos una percepción en la Javeriana al interior
algunos profesionales, docentes del sector de salud, de la Facultad de Medicina, con muy buena intención, eso es innegable, pero tal vez con una formación insuficiente en términos de bioética. Lo que yo siento y veo con preocupación, además porque estoy empezando y no quiero entrar fuerte, sino precisamente entrar suave y entrar con la de ellos, pues para salirme con la mía, como decían por ahí. He notado que muchas veces se identifica Provida, movimiento Provida, con la bioética católica. Y eso me preocupa, porque entonces asumen unas actitudes dogmáticas, autoritarias, que son muy diferentes pues a la formación en bioética que yo recibí, y dentro del espíritu del discernimiento ignaciano, que es una formación de la deliberación, como lo estabas diciendo, de la toma de decisiones en consenso, de la aceptación humilde de la incertidumbre también en la toma de esas decisiones. Muchas veces hay una expectativa, es como de recetas, ¿no? O sea, de recetas, de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué está bien, qué está mal. Y a veces entonces uno siente que uno entra con este paradigma del discernimiento, de la deliberación, y lo toman a uno simplemente como teólogo liberal. Además, mencionabas el cambio de paradigma del Vaticano II, que me parece que es uno de los cambios más grandes, que hay un viro pues de la teología y del pensamiento hacia una teología, llamémosla liberal, pero en el imaginario de muchas personas eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces lo que uno ve es ahí como, de pronto como una tensión entre aquellos que no se han dado cuenta de los cambios de paradigma, o aquellos que sí se han dado cuenta y los rechazan, y los que acogemos esos cambios pues como algo positivo. No sé qué puedes comentar al respecto. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Tú planteas un tema interesantísimo. En los años 80 se dio una discusión acerca de si existía una moral o una ética específicamente católica. Y yo quiero, esa conversación de los años 80 la quiero utilizar para la pregunta que tú haces sobre la bioética católica. Algunos pensaban que existía una moral secular, llamémosla de una manera, y después, signo más, había otra lista al lado de una moral católica. Ese debate afortunadamente quedó superado y se dice, lo específico de la moral o de la ética católica no está en las normas. No es que un ingeniero católico tenga 10 mandamientos aquí del buen ingeniero más ingeniero católico. Lo específico de la moral católica no está en una normativa que añada preceptos, normas, pautas, etcétera, etcétera, sino en el espíritu que motiva a esa persona a actuar. Un buen ingeniero, un buen economista, es buen economista islámico, judío, agnóstico, ateo, testigo de Jehová o católico practicante. El honesto es honesto y punto. Son unas categorías, esas que definíamos ahora, de humanidad, de bien común, de derechos humanos, de visiones de solidaridad, etcétera, etcétera. Donde está la especificidad de la motivación. ¿Qué me motiva a mí como ingeniero? ¿Qué me motiva como médico? ¿Qué me motiva como biólogo? Ahí ya estamos en el terreno de las motivaciones. Puede ser una visión humanista, una visión filantrópica, todas perfectamente legítimas. Puede ser el ideal de la transformación del mundo, el ideal de una justicia social, o puedo estar inspirado en el seguimiento de Jesús y los valores del sermón de las bienaventuranzas. De modo que yo diría, el plus está en los valores, la motivación, la inspiración profunda. Ese debate ya se dio en el gran capítulo de la ética, de la moral fundamental. Pienso que ese debate todavía no ha madurado suficientemente, como tú lo dices, respecto al campo de la bioética. Yo como médico puedo tener, por ejemplo, en el Hospital Universitario San Ignacio, tengo un caso absolutamente. El Hospital Universitario San Ignacio no hace abortos, porque es una convicción desde los valores del Hospital San Ignacio y desde la comunidad médica. Cuando se identifica
una anomalía y todas estas cosas y dice, señora, nosotros no hacemos abortos porque pensamos que no. La ley le da a usted el derecho de acudir en 1, 2, 3 a este tipo de procedimiento, entonces puede dirigirse a tal sitio. Eso no es una actitud de evitar el problema, es entender que por una parte tenemos una actitud pro vida, no realizamos aborto, no queremos hacer esto. Sin embargo, entendemos que en una sociedad pluralista hay personas que tengan una percepción distinta y hay unos consensos básicos jurídicos, la moral civil o ciudadana, que permite que en caso 1, 2 y 3 se realice el aborto. Entonces hay que saberse mover porque le podrían atacar, es que usted es un relativista moral. No, soy una persona que tiene unas convicciones muy hondas, pero no trato de imponerlas para la totalidad de las personas. Respeto la diversidad de opciones. Este es un terreno tremendamente complicado. Hay que entender también, Juan Manuel, que el profesorado, y lo digo con profundo respeto porque yo creé la Facultad de Ciencias de la Salud de la Javeriana de Cali, que soy padre fundador de la facultad con Toño de Rú y con el decano, con Pedro. El profesorado que está allí, que es excelente, proviene de diversas escuelas de salud pública y de medicina del país, excelentes. Pero todo este proceso de maduración de un pensamiento de una escuela, pues no se ha podido vivir. La Javeriana de Bogotá se fundó en la Facultad de Medicina se fundó en 1942. La Javeriana se fundó en Bogotá en 1930, pero Medicina 42. Es toda una escuela, una maduración de unos valores compartidos, de unas revistas médicas, de unos debates, de unos seminarios, donde se va madurando un pensamiento. Pues esperamos que lleguemos allá. Pero entonces creo que ese debate de una bioética católica es un debate que todavía no ha alcanzado su punto de madurez. No solo allí, sino creo que en muchas partes todavía estamos pensando que se trata de unos preceptos. Y yo creo que hay muchas autoridades eclesiásticas que siguen, muchos curas que siguen pensando que se trata de dos listas paralelas. La ética o la bioética secular más unos cuantos mandamientos, unas cuantas preceptos específicos para. Yo me movería en un sentido diferente. Gracias. Gracias, Jorge Humberto. John Arbeláez pidió la palabra. Adelante, John. Necesitamos que tu micrófono, John. John. Jorge Humberto, qué bueno volverte a ver después de tanto tiempo. A ver, yo he trabajado como director de investigaciones en una universidad aquí durante 10 años. Trabajé también en Cali, en la Javeriana de Cali, y en Ecuador, en 2 universidades. Me llama la atención lo siguiente: las universidades o el mundo académico está encerrado en sí, como una especie de deleite interior, ¿cierto? Yo no veo, por ejemplo, y que te quería preguntar a ti, que eres el director de ASCUN, ¿cuál es la posición o cuál es la incidencia que tiene ASCUN o las universidades en general en la problemática, en las problemáticas de este país? Por ejemplo, Santurbán, por ejemplo, Jericó, es todo referido a esta cuestión de la Laudato Si, del medio ambiente. Sería muy conveniente tener eso, aparte de otras problemáticas como son la muerte de tantos líderes sociales que han ocurrido, y yo veo que las universidades están absolutamente calladas. Eso es todo. Gracias, John. Yo, digamos, al comentario que tú haces, respondería lo siguiente. Hay como una macrocultura académica, y después hago referencia a las culturas particulares. Hay una macrocultura académica que tiene muchos de los resabios que tú destacas. La autosuficiencia, somos los poseedores de la verdad, somos los que le marcamos el camino a la sociedad. Esto se ve clarísimo, por ejemplo, en la construcción de muchos programas académicos. Se reúnen un grupo de académicos, deciden abrir un nuevo programa y ellos se imaginan que ese programa
debe ser A, B, C, D y los perfiles de los egresados deben ser X, Y, Z, autosuficiente. Esa es una enorme tentación del mundo académico desde las primeras universidades hasta este momento. Ahora bien, dentro, digamos, eso es como la visión de conjunto. Ahora, yo creo que han ido madurando unas subculturas organizacionales diferentes dependiendo del contexto y de los retos que tenga que vivir una universidad concreta. Te cuento, por ejemplo, el modelo que estamos siguiendo nosotros para la construcción de programas. En estos 7 años que llevo de rector, lo que voy a decir no es una exageración paisa, sino que es absoluta, la verdad verdadera. Hemos abierto 80 programas nuevos, 8.80. Es una brutalidad, sobre todo maestrías. Bueno, y hemos cerrado 25. ¿Cuál es la estructura que estamos siguiendo en este momento? Constituimos, esto lo ha liderado machamente el vicerrector académico al que le rindo homenaje, que es un tesoro, Luis David Prieto, ingeniero electrónico. Luis David constituyó un comité de 18 personas externas a la universidad. Ahí tenemos presidentes de grandes empresas, tenemos líderes sociales, tenemos del Banco Mundial, tenemos del gobierno, sobre todo de la parte tecnológica, de la parte de innovación. Ahí participa, por decir algo, Impulsa, todas estas. Entonces son visiones muy diferentes. Entonces, una idea de un programa nuevo, uno de estos 80, puede nacer de un grupito de profesores o puede surgir de una conversación con un grupo de personajes externos. Esta idea inicial se lleva a ese grupo de 18, ese comité externo, que tiene ya su agenda fijada a lo largo del año, 4 reuniones a lo largo del año donde se llevan estos temas. Y se les envía la documentación con anticipación para que ellos opinen sobre la propuesta original. Pertinente, no pertinente, estamos apuntando a donde no es, estos son problemas reales del país, o estamos pensando en Blancanieves y estamos en Disney, o estamos en qué. Entonces, con las sugerencias que ellos hacen, se empieza a desarrollar el proyecto y después, antes de ser llevado a las instancias aprobatorias, consejo académico, consejo directivo universitario, Ministerio de Educación Nacional, otra vez vuelve a pasar por ese filtro. Entonces, eso depende de las culturas organizacionales. Nosotros ese modelo no lo hemos tenido toda la vida, te lo digo, lo tenemos desde hace 6, 7 años. Éramos, pero estamos tratando de cambiar la cultura, éramos muy javerianocéntricos, por decirlo de alguna manera, como son muchas de las universidades. Pero sí, yo creo que una de las cosas, de las lecciones profundas que estamos aprendiendo de esta pandemia y de este cambio de época es que o nos transformamos o nos transforman y podemos desaparecer. Tenemos que mostrarle como universidades, tenemos que mostrarle al país el valor agregado. ¿Qué tenemos de diferente frente a estas grandes empresas, estas multinacionales que están ofreciendo titulaciones por internet y que están dando certificaciones? ¿Cuál es el plus que podemos ofrecer en un campus universitario a través de estos debates políticos, a través de estos debates interdisciplinarios sobre, por ejemplo, las implicaciones de los algoritmos? Todas estas grandes conversaciones, eso nos lo ofrece una plataforma tecnológica, llámese Platzi, llámese como que se quiera llamar. Allí te capacitan para usar un software, te dan una certificación y eso es muy bien recibido por el empresario porque llenas una necesidad de la empresa. Como universidades tenemos que formar ciudadanos, mentes críticas, que además de ser los mejores en el uso de esas herramientas tecnológicas, de ser los duros en inteligencia artificial, tengan esa visión grande y tengan esa visión crítica y que piensen la realidad del país. Entonces yo creo que la tentación de los académicos es ser orgullosos, autosuficientes, poseedores de la verdad. Tenemos que oír los gritos que nos viene
del mundo exterior, lo dice el Papa Francisco, hay que escuchar los gritos de los pobres y de la tierra que nos está pidiendo cambios fundamentales. Hay organizaciones que oyen y otras que son sordas. Jorge Humberto, discúlpame, Darío, un momentico. Es que yo me refería a la falta precisamente de incidencia de la voz de las universidades frente a la problemática de este país en este momento, porque estamos en una coyuntura supremamente complicada. No, las universidades están completamente calladas. A eso me refiero más que a la creación de programas, ¿cierto? Sí, yo te digo, yo soy un poco escéptico, pero eso es un punto de vista muy discutible sobre las declaraciones. Nosotros, los abajo firmantes, protestamos contra. Perdonen, muchas de estas que me parecen bullshit, pura de lo que sabemos, sí. Yo creo que la transformación se hace precisamente generando unas sensibilidades nuevas. A través de nuestras facultades, presentando proyectos de ley que realmente ayuden a transformar, pero el mundo político, pues tú lo ves, está tremendamente contaminado y cerrado en unos debates absolutamente idiotas que no están respondiendo a la realidad del país y con la mirada puesta hacia el pasado y no en la Colombia que queremos construir. Sí, pero tienes razón, pero yo pues las declaraciones y altisonantes como que no sé. Sí, prefiero es como proyectos de investigación que realmente transformen proyectos de producción, trabajo con las comunidades. Por ejemplo, estamos acompañando procesos muy hondos de reconciliación en poblaciones víctimas del conflicto. Hemos realizado talleres muy bellos de cómo comunicar sin daño, todas estas cosas transformando las comunidades. Pero sí, hace falta como de pronto algún tipo de pronunciamiento, no sé. Gracias, Humberto. Quiero recordarles que tenemos 8 minutos más. Jorge Humberto tiene una agenda complicada y vamos a tratar de ir hasta las 5. Entonces, hay 4 personas en lista: Juan Laureano, después Bernardo, Reinaldo Pareja y creo que es Pedro José Escobar Gallo. Adelante, Juan Laureano, y tratemos de hacer estas preguntas lo más rápido y gracias, Jorge Humberto, por tu flexibilidad. Adelante, Juan Laureano. Laureano. Juan Laureano no está respondiendo. Juan Laureano. Bueno, voy a pasar entonces. El siguiente es Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. ¿Reinaldo? Gracias. Jorge Humberto, muchas gracias. Jorge Humberto. ¿Aló? Ahí está debajo. Gracias de nuevo por esta claridad conceptual. No por algo, no por nada eres rector. ¿Sí me oyen? Institución pensante como la Universidad Javeriana. ¿Me oyen? Sí. Sí, te oímos. Ok. La pregunta es directa, un poquito amplia, a ver qué puedes decirnos al respecto. Me da la impresión que lo que has dicho de bioética implica también una creación de una nueva espiritualidad. ¿Cuáles serían los elementos esenciales que esta nueva espiritualidad debería integrar para enfrentar los desafíos que nos has presentado? La pregunta es descomunalmente grande. Te doy una pequeña puntada que la plantea el Papa Francisco en Laudato Si. Una espiritualidad que revise y construya unas relaciones diferentes con uno mismo, con los demás, con el entorno y con Dios. Es una ética del relacionamiento. Yo creo que si analizamos el régimen de vida personal, pues muchos papás y muchas mamás no vieron crecer a sus hijos por estar pensando en otras cosas. Yo creo que esta revisión de las relaciones con uno mismo y su entorno dice, caramba, el manejo del tiempo, mi saludable,
el manejo de lo lúdico, etc. Entonces, para mí, digamos, si me pides una respuesta así muy inspirada del Papa Francisco, es una espiritualidad que haga una revisión radical de las relaciones respecto a uno mismo, respecto a los demás, respecto a la naturaleza y Dios, unas relaciones de bondad, una actitud contemplativa, unos valores de solidaridad. Yo creo que por ahí, pues, yo me movería en ese sentido. Gracias, Jorge Humberto. Bernardo Nieto tiene la palabra. Gracias, Darío. Gracias, Jorge Humberto, por la claridad, la sencillez, como explicas las cosas. La pregunta mía es referida al liderazgo moral que yo veo que en este momento está teniendo la universidad y que obedece a eso que tú mencionaste como la motivación, que para mí no es otra cosa que el principio y fundamento, la razón por la cual la universidad existe. ¿Cómo lograr que ese liderazgo moral logre la adhesión de otros en Colombia, de otros líderes también universitarios, para que efectivamente esta el ecoantropocentrismo lo podamos adoptar y frenar lo que en 10 años parecería inevitable y que ya hemos escuchado de Carolina y de otros, la destrucción del medio ambiente? A ver, yo te diría, Bernardo y Miriam, lo siguiente. Las universidades tenemos que superar la atracción venenosa de los rankings. Tenemos que competir, sí, pero la competencia no es esa competencia mordiscos, a codazo, a patadas. Entonces yo creo que yo les digo mucho a mis colegas rectores de públicas y privadas, con los que tengo muy buenas relaciones, digo, miren, lo peor que nos puede pasar es que por avanzar unos puntos en los rankings, perdamos nuestro horizonte, que es nuestra misión. Necesitamos una universidad pública que viva intensamente los valores de universidad pública y las conexiones con el entorno público. Necesitamos universidades de inspiración empresarial. Me parece que es muy importante para el pluralismo y la diversidad del país, universidades que tengan un origen en la izquierda, una izquierda democrática. Necesitamos universidades como la Javeriana que se nutran del carisma de Ignacio de Loyola. Entonces, los rankings nos envenenan porque nos ponen a pelear por pendejadas, por subir unos puntos. Creo profundamente, esa como la introducción, en el networking, el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo. Ninguna universidad, ninguna organización es autosuficiente. Por eso descubrimos que las universidades, hablando de este tema, unas tenemos unas fortalezas, otras tienen otras fortalezas. Si aprendemos a trabajar colaborativamente, pues esto avanza. Quiero poner un ejemplo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió una convocatoria Colombia Científica. Colombia Científica con recursos muy importantes para el país. La Javeriana Cali se ganó uno de estos grants y la Javeriana Bogotá se ganó otro. Estamos hablando de platas grandes, $6 millones, correspondientes a $6 millones cada uno de estos proyectos, para temas de punta científicos, pero condición, trabajo colaborativo entre universidades acreditadas, en vinculación con universidades regionales no acreditadas para que haya una verdadera transferencia del conocimiento, y en asocio con 1 o 2 universidades de muy alto perfil internacionales. El networking, el trabajo colaborativo, esto nos lleva a compartir conocimientos. Yo creo que en esto hemos avanzado bastante las universidades. Antes los directores financieros ni de vainas daban sus cifras. Los directores de admisiones nunca daban estadísticas, cuántos se inscribieron, cuántos se salieron, porque es que la competencia no sé qué. No, ya está, eso se acabó. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero necesitamos madurar todavía más en esa cultura de la colaboración y del trabajo en equipo. Eso es. Gracias. Vicente Alcalá. Adelante, Vicente.
Gracias. Jorge Humberto, muchas gracias de todo el grupo. Nos diste un panorama muy amplio, muy claro. En algún momento hablaste de la ética de los mínimos. Quería preguntarte lo siguiente. En el año 2007, en la Javeriana, Hans King estuvo promoviendo el movimiento de ética mundial, la fundación y la declaración, etcétera. Quería preguntarte si en Colombia ha tenido seguimiento esta iniciativa. Gracias, Vicente. Yo creo que en este momento la propuesta de una ética mundial hizo crisis, porque hizo crisis también el concepto de globalización. Claro que la palabra globalización tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos, tiene luces, tiene sombras, pero entonces hemos visto cómo la pandemia, por ejemplo, nos ha llevado a cerrar nuestras fronteras. Líderes mundiales están haciendo llamados al aislamiento, hemos vuelto al enfrentamiento de bloques. Entonces yo creo que este recrudecerse de los nacionalismos, esta sospecha sobre la nacionalización, esta polarización y estos liderazgos internacionales globales, pues han dinamitado la propuesta de una ética mundial. Maravilloso el llamamiento que hace Francisco. Yo, como ven, soy fan de Francisco, porque parece que es un hombre, un líder mundial con una visión grandota, no solamente para los católicos, sino una capacidad de llamado, su capacidad de diálogo con los judíos, su capacidad de diálogo con los musulmanes, su respeto, sí, hacia otras religiones, hacia otras posiciones ideológicas, siempre buscando espacios de solidaridad. Entonces, ojalá logremos superar estas fragmentaciones. Las Naciones Unidas están en una crisis profunda, la Organización Mundial del Comercio está en una crisis profunda, hay cuestionamientos muy fuertes sobre la salud, la Organización Mundial de la Salud. Si no superamos estas sospechas, no podremos trabajar en equipo, no podemos apostarle como a unos mínimos comunes globales que nos permitan vivir en paz y desterrar el fantasma de la guerra, la ciberguerra, la guerra atómica, la guerra química, todas esas amenazas que nos tienen tan inseguros. Gracias. Jorge Humberto, vamos a abusar de ti con la última pregunta. Pedro José Escobar. Adelante, Pedro José. Tienes que quitar tú eso. Adelante. Ya. Gracias, Darío. Jorge Humberto, qué gusto habernos podido ver por este medio después de tantísimos años y felicitaciones por tu excelente presentación. Mi comentario es muy sencillo. No solo por mí, sino por muchas personas cercanas que hemos tratado de ser lo más éticos posibles y que consideramos que en gran parte los múltiples problemas que tienen a la humanidad en estas dificultades se deben a la falta de ética, que perdimos la ética. Entonces, ¿qué problemas se nos han presentado? Lamentable es con muchas veces familiares y amigos, cuando uno trata de ser ético, que dicen, no creas que vos solo vas a cambiar este mundo. Entonces, por ahí no es. Y a esto nos ayuda el libro de Martica, la esposa de Palitos, Impacto de Onda, no sé si lo conozcas. Y entonces, sí, cuando uno habla de estos temas, nos ha pasado a varios amigos y compañeros y jesuitas que chocamos con personas para uno muy queridas, algunas de las cuales aún se alejan de uno. ¿Qué nos recomiendas sobre Jorge Humberto, como los que no somos del temperamento tan tranquilo y tan sereno como el tuyo, no dejarnos salir de la ropita? Muy queridos y muchísimas gracias por tus comentarios. Pedro José, yo creo que hay que descubrir que ser éticos es un buen negocio, es un magnífico negocio. Si logramos entender esta idea, pues se superan muchas cosas.
El pícaro tiene éxito a corto plazo. Logró el negocio, super negocio, pero evidentemente tumbó a todos, tumbó a sus socios, tumbó a su hermano, tumbó a la familia, tumbó al primo, se llevó un montón de plata, pero ese desgraciado no hace un segundo negocio con ese entorno y su mala fama lo acaba. Tenemos que entender que los comportamientos, ser ético es un magnífico negocio porque genera fidelización. La gente confía en la calidad de los productos que ofrecemos. Dicen, este precio es un precio justo para lo que estoy recibiendo. Me tratan bien. Me acompañan en los momentos buenos y cuando tengo dificultades de pago me dan posibilidades de pago, me facilitan el crédito. Entonces yo creo, mire, cierro esto con un ejemplo de ahora de la Javeriana con esta crisis económica tan tenaz. Yo me opuse a bajar matrículas. Dije, no podemos bajar matrículas. No podemos bajar. Si yo hago como universidad, no hago como, no, el yo no es Peláez, sino como Universidad Javeriana, si la Universidad Javeriana baja un 20, un 25, un 30%, con eso quedamos muy bien en este momento y es pan de hoy, pero hambre de mañana. Queda comprometida la sostenibilidad de la universidad. ¿Cómo hago presupuesto el año entrante? Si este año bajé 20, 25, 30%, ya quedó eso ya tremendamente complicado. Tenemos todas las facilidades de crédito, todas. Lanzamos un plan rescate. A cada uno se le diseñó su plan de pago según sus necesidades. Ese buen trato al cliente, lenguaje comercial, genera fidelización. Aquí tengo los datos aquí y termino con esto. Nuestro número de estudiantes en total, en pregrado, tuvimos en total de la universidad una baja del 4.5%, se habla del 20-30% de caída, y en posgrados, sorpresa, subimos 3.9 respecto al año 2019. Nuevas maestrías tremendamente atractivas, nuevos programas. La gente se sintió bien tratada, sintió que éramos solidarios. Usted, por ejemplo, no tiene plata para pagar la matrícula del segundo semestre del 2020. Pague el 30% ahora y el 70% lo paga al finalizar la carrera, 0 intereses. Consentir al cliente. Es la forma. Entonces a los colombianos y a los paisas se nos dice, hombre, eso es un buen negocio, pues la plática nos gusta y es mejor ser honesto, es más rentable ser honesto que ser un pícaro con éxito, pero absolutamente desacreditado y qué vergüenza para los hijos, para la familia. No. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, Darío. Gracias, Jorge Humberto, muchísimas gracias. Quedamos absolutamente agotados, pero felices. Yo quedo muy contento de esta conversación y espero haber puesto un granito de arena en estas búsquedas que ustedes están haciendo como grupo de amigos y por Colombia. Necesitamos el mensaje de esperanza. Creemos en el país y por eso nos lo estamos jugando todos. Gracias, Jorge Humberto. Muchas gracias. Salud de todo el mundo. Y gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Y buenas noches para todos. Muchas gracias. Jorge Humberto de Tellantes para Bucaramanga, 50 años de bachilleres para el año entrante. Delicioso. Estamos ya anotados. Rico. Bien, vale. Gracias. Chao, gracias. adiós. Gran abrazo, Jorge Humberto.